Si te pudiera resumir décadas de dar terapia en 3 palabras, serían: amiga, date cuenta. Al final, lo que más trabajo nos cuesta es asumir nuestra responsabilidad en el juego del amor. Te voy a explicar por qué te enamoras del que te hace daño, por qué te enganchas en peleas estúpidas, como las luchas de poder, y cómo salir del loop para cultivar la relación que realmente nutra tu alma y tu vida. Soy Aura Medina y te invito a mi podcast Shots de Realidad. Esta es una producción de Marta de Baile. Hablar en plata es hablar sin rodeos y con la verdad. Y es así como queremos abordar los retos y las maravillosas oportunidades con las que nos encontramos conforme quitamos hojas al calendario. Acompaña a Adriana Valladares en Hablando en Plata para descubrir cómo cuidar mejor mente, cuerpo y espíritu para vivir a plenitud esta etapa de la vida. Hola, soy Adriana Valladares y les doy la bienvenida a Hablando en Plata. Hoy vamos a hablar del Día Nacional de las Personas Mayores. Quiero invitarlos a conocer su origen y evolución, pero también a reflexionar sobre lo que implica que este grupo de edad esté creciendo tan rápidamente, producto de la llamada nueva longevidad, esas casi 3 décadas que hemos añadido a nuestra expectativa de vida. ¿Me acompañan? En México, el 28 de agosto es oficialmente el Día Nacional de las Personas Mayores, pero para muchos es mejor conocido como el Día del Abuelo. Existen diferentes versiones respecto al origen de la celebración. Una de ellas se remonta a la época del presidente Porfirio Díaz, quien supuestamente lo habría instaurado conmemorando la fecha del deceso de San Agustín de Hipona, que es considerado, entre otras muchas cosas, como el santo patrono de las personas mayores. Una versión un poco más reciente es la que le atribuye la conmemoración al presidente Lázaro Cárdenas, quien supuestamente consideró importante establecer una fecha para celebrar a las y los abuelos en el país, aunque la verdad no hay mucha evidencia sobre este punto. Hay otra versión más, muy interesante, según la cual en 1994, un locutor de radio, Edgar Fernández Gaitán, habría promovido la celebración del Día de los Abuelos el 28 de agosto en un programa de radio llamado La Hora Azul, el cual se transmitía en Chihuahua y estaba dirigido a los adultos mayores. Cuando lanzó esta iniciativa, él decía que, y cito textualmente, los abuelos son vínculos indisolubles entre principios y valores, entre el pasado y el presente, entre el amor y el corazón, entre la verdad y la razón. Hasta ese momento se trataba de una fecha popular, pero no oficial. El Día de las Personas Mayores, como está instituido hoy, tiene sus raíces en la década de los 80, cuando la Organización de las Naciones Unidas, para ser precisos en 1982, organizó la primera Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento. Esto ocurrió en Viena, en Austria. La asamblea fue un hito muy importante para visibilizar las necesidades y derechos de las personas mayores a nivel global. Y desde entonces, en varios países se promovió la creación de días específicos para su conmemoración. Pero pasaron 16 años antes de que en 1998 se instituyera oficialmente en México lo que entonces se llamó el Día del Anciano, y cuyo objetivo era reconocer a este grupo etario. Con el paso del tiempo, el término anciano fue considerado menos inclusivo y con connotaciones negativas, y respondiendo a esto, en 2002, o sea, hace apenas 22 años, se cambió el nombre a Día Nacional del Adulto Mayor. Este cambio reflejaba, en palabras de las autoridades cuando lo anunciaron, comillas, hago una cita, un esfuerzo para utilizar un lenguaje más respetuoso y adecuado que reconociera mejor la dignidad y el valor de las personas mayores. Pero ese no fue el último cambio. Más recientemente, hace apenas 4 años, y en línea con los movimientos globales para un lenguaje más inclusivo, se propuso llamar a este día
el Día Nacional de las Personas Mayores. Para quitarlo de adulto, adulta, etcétera, quitarle el género, quitarle la connotación de anciano, en fin, tratar de hacerlo más, digamos, políticamente correcto. Este título, dijeron, se puso con la intención de incluir a todos los mayores de 60 años, con especial énfasis en las mujeres, quienes constituyen la mayoría de este grupo poblacional. Aunque para muchos el Día del Abuelo y el Día de las Personas Mayores son lo mismo, de hecho pareciera una evolución de alguna manera, la realidad es otra, al menos hasta ahora. La edad promedio en la que las personas se convierten en abuelos en México ha variado a lo largo del tiempo, pero se estima que la mayoría de las personas se convierten en abuelos entre los 45 y 55 años de edad. A esto influyen, pues por supuesto, la edad promedio para tener el primer hijo, que actualmente está alrededor de los 27 años, en el caso de las mujeres, aunque claro, hay una variación significativa según la región y el nivel socioeconómico. En áreas rurales puede ser más común convertirse en abuelos más jóvenes y en áreas urbanas suele suceder lo contrario. Es muy probable que la edad promedio para ser abuelos aumente en las próximas décadas, consecuencia del retraso en la edad a la que la gente se casa y de la tendencia a tener hijos a edades más avanzadas. Naturalmente, con la nueva longevidad, muchas etapas de la vida se están, digamos, recorriendo y ocurriendo un poco más tarde, o a veces mucho más tarde. El hecho de que el Día Nacional de las Personas Mayores sea, irónicamente, tan joven, es simplemente un reflejo del cambio en la demografía en México y en el mundo, ya que este segmento es el de más rápido crecimiento. Hemos comentado en otros episodios cómo la esperanza de vida ha pasado de 34 años a principios del siglo pasado a 72 años apenas en el 2022, y que se espera que mantenga esa tendencia en el largo plazo. De hecho, en México, y de acuerdo con el INEGI, la esperanza de vida rebasa ya los 75 años, cuando en 1930 era de apenas 34, en promedio, por supuesto. El mismo INEGI señala que en 2020 más de 15 millones de personas tenían 60 años o más, pero que se espera que para 2050 esa cifra se duplique, representando casi el 30% de la población. O sea, se ha acelerado el ritmo en el que está ocurriendo este cambio. Un dato que a mí me parece muy, pero muy ilustrativo de este cambio es la estimación o el cálculo que se hace de que para 2030, o sea, estamos hablando en 5 años, 6, la población mundial de personas mayores de 60 años superará en número a los niños menores de 10. Habrá más personas mayores de 60 años que niños menores de 10. Y para 2050, el 22% de la población mundial será mayor de 60 años. Esto quiere decir que por primera vez se superará, por primera vez en la historia, se superará el número de personas menores de 15 años. ¿Por qué está ocurriendo este crecimiento? Principalmente consecuencia de dos factores o producto de dos factores. La disminución de las tasas de natalidad y el aumento de la esperanza de vida. México, al igual que muchos países, ha experimentado una transición demográfica, está experimentando una transición demográfica, donde la base de la pirámide poblacional se ha estrechado y la cúspide se ha ensanchado. Esto es una pirámide invertida. Como le explica el doctor Enrique Vega, jefe de la Unidad de Curso de Vida Saludable en la Organización Panamericana de la Salud, este aumento de la población mayor es uno de los logros más importantes de la humanidad, pero también plantea retos significativos para nuestras sociedades. En este contexto, pues, ¿para qué sirve conmemorar un día como este? En primer lugar, es una oportunidad para sensibilizar a la sociedad sobre las necesidades y derechos de las personas mayores. Es un día para romper estereotipos y promover una imagen más realista y positiva del envejecimiento. Conmemorar este día también puede contribuir al fortalecimiento de políticas públicas
que beneficien a este segmento de la población. En México, por ejemplo, programas como la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores buscan garantizar un ingreso mínimo para esta población. Pero, ¿es suficiente? Este tipo de preguntas deben estar en el centro de la conversación. Además, la fecha de suyo invita a reflexionar cómo estamos preparados como sociedad para enfrentar el envejecimiento de la población, esta transición que está ocurriendo. ¿Estamos haciendo lo suficiente para promover un envejecimiento saludable y activo? Alicia Arbaje, doctora, experta en geriatría de Johns Hopkins Medicine, dice que la conmemoración del Día Nacional de las Personas Mayores es un recordatorio de que el envejecimiento es un proceso que debe ser acompañado por políticas integrales y por un cambio de paradigmas en la forma en que vemos a las personas mayores. La inversión, y es importante porque es un reto y es algo que está aumentando, digamos que está creciendo en importancia, porque la inversión de la pirámide poblacional plantea una serie de retos y presiones muy significativas para las sociedades y los gobiernos en todo el mundo. Y esto va a requerir de una respuesta integral. Por eso, el tema y la importancia de este segmento de la población, que está pasando de ser la celebración del rol del abuelo y la persona en esa capacidad, a un segmento clave de la población, está creciendo muy rápidamente. ¿Y por qué sería esto? ¿Qué es lo que preocupa a gobiernos o ocupa a gobiernos y a sociedades? Pues son varias cosas. Una, el aumento, obviamente, de la demanda de los servicios de salud. Las personas, pues, conforme van pasando años en su vida, suelen requerir más atención médica, algunos tratamientos, atención de largo plazo, incluso cuidados, hasta paliativos, ¿no? Esto aumenta, pues, la presión y la demanda sobre los sistemas de salud que en muchos países ya están al límite de su capacidad. Y todos estos puntos este punto que les menciono y los siguientes que les voy a comentar son globales. ¿Ok? Dentro también del rubro de salud, pues el costo de la atención médica, ¿no? Hay una presión importante sobre cómo se va a lograr dar atención o solventar los costos que implica dar esta atención de la que hablaba anteriormente, ¿no? Esto puede presionar los presupuestos y poner presión sobre los recursos públicos. Esa pregunta frecuente de dónde saldrá el dinero es seguramente es algo que está rondando, y lo sabemos, en las agendas de muchos gobiernos. Y esto se puede traducir posiblemente en aumentos de las cargas fiscales, por ejemplo, o buscar otros esquemas que permitan solventar estos temas. Por supuesto que el otro punto, que ya lo estamos viendo en muchos lugares, es la sostenibilidad de los sistemas de pensiones y de seguridad social. Al haber menos, al hacerse el pico de la pirámide estar abajo, pues quiere decir que hay menos gente joven, ¿no? Que la proporción de personas mayores crece y la de personas en edad laboral disminuye. Y esto genera un desbalance en los sistemas de pensiones. Hay menos trabajadores cotizando y más personas jubiladas recibiendo beneficios. Y eso, pues, pone en riesgo el sistema. Por eso, muchos países ya han empezado desde hace algunos años y otros están en proceso de tratar de modificar o hacer reformas en su sistema de pensiones que implican, por ejemplo, aumentar la edad de jubilación, ajustar los beneficios, buscar nuevas formas de financiamiento. Todas estas medidas que a menudo son impopulares. Y si no, pues basta voltear a ver el caso de Francia, ¿no? Donde ha conducido a temas, a problemas sociales y protestas masivas. Otro cambio que viene con esta transición generacional o poblacional es en términos de la reducción de la fuerza laboral.
justo por lo que decía hace un momento, ¿no? Hay menos personas en edad de trabajar y eso puede traducirse en una baja de la productividad económica y un crecimiento un poco más lento de las economías, ¿no? Seguramente esto obligará a empresas y gobiernos a adaptarse, promoviendo políticas que faciliten la participación de personas mayores en la fuerza laboral, fomentando un envejecimiento activo y adaptando los ambientes de trabajo para personas con otras prioridades y necesidades. A este hecho se suma que mucha gente en este segmento querrá y o necesitará estar activa laboralmente. Entonces ahí puede que se dé un efecto, digamos que positivo, porque hoy hay esta inquietud de a cierta edad, pues ya la gente no te contrata, no hay forma de entrar a trabajar, no hay capacitación, no hay esquemas creativos que permitan una reinserción o mantenimiento en el esquema laboral de manera que sea buena tanto para las empresas como para la gente. Y eso, por necesidad, podría empezarse a resolver. También se anticipan retos en la estructura familiar y social. Por ejemplo, con el aumento de la esperanza de vida, las familias, y sabemos que en particular las mujeres, es posible que enfrenten una mayor carga al tener que cuidar de personas mayores durante periodos más largos, lo que puede afectar su participación en el mercado laboral y eso va a seguir creciendo, ¿no? Las consultas médicas probablemente van a ser remotas, etcétera. Pero también la tecnología va a tener un papel en este tema que les decía de la educación y el reentrenamiento, porque va a permitir que haya una capacitación continua y que las personas que deseen seguir activas en el mercado laboral puedan adquirir nuevas habilidades para enfrentar los cambios en la economía. Como verán, no, son muchos los retos que significan, o son muchas las implicaciones que tiene este cambio en la pirámide poblacional. Quizá por eso, o seguramente por eso, es que se está modificando y ha pasado de ser un día como más festivo, etcétera, etcétera, al menos oficialmente, para convertirse en un día de celebración, de conmemoración y celebración, pero desde otro lugar, desde un lugar también de reflexión y de análisis. Ciertamente el Día Nacional de las Personas Mayores es una oportunidad para honrar y reconocer la contribución de las personas mayores a la sociedad, pero también para sensibilizar a la sociedad sobre la importancia de cuidarlas y valorarlas, reconociendo su experiencia y el papel fundamental que a menudo juegan en las familias y comunidades. Pero también es una oportunidad para reflexionar sobre los desafíos que estos cambios demográficos traen consigo y prepararnos para ellos. Pero, ¿y entonces? ¿Y el Día de los Abuelos? ¿Qué pasó? Porque nos gusta y queremos celebrar a los abuelos. Yo tengo una resistencia, debo reconocer, a que se